Yo voy a pedir a los niños, por favor, si pueden pasar a sus clases. Los demás nos vamos a quedar aquí para escuchar la palabra del Señor. Y estamos muy agradecidos por este privilegio que nos da el Señor en esta tarde de estar en este lugar aprendiendo de Él y de su palabra. Aleluya. ¿Hay alguna persona que esta tarde esté con nosotros tal vez por primera vez? ¿Alguien que esté de visita? ¿O ya han estado todos? ¿Ustedes están por primera vez? Había una parejita que se tuvo que marchar, una parejita que vino expresamente de Alemania, de Berlín, pero tuvieron que marcharse. Pero, ¿ustedes de dónde vienen? De la isla de Lanzarote. ¿Cuántos son? Ok, ¿cómo te llamas? Luz. ¿Vienes con alguien más? ¿Cómo te llamas? Gloria. Victoria. Ah, bueno, Victoria, Gloria está bien. Damos un aplauso de bienvenida a esta madre y a esta hija de Lanzarote. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros en esta tarde, gloria a Dios. ¿Alguien más está con nosotros por primera vez o ya todos han estado anteriormente, no? Muy bien. ¿Allí atrás también? ¿Sí? Dígame su nombre, si es tan amable. ¿Perdón? Denise, ¿de dónde eres? De México. ¿Pero has venido de México? ¿O sí? Wow, mira, te ganaron, le ganaron. Pues un aplauso a Denise, la valiente, desde México. Madre mía, tremendo. Bueno, ya después nos saludamos personalmente, si quieren, ¿vale? Muy bien, hermanos, gloria al Señor. Me alegro mucho de que estén aquí todos en esta tarde. Ya parece que se está acercando el calor, ¿verdad? Bueno, para eso pusimos en su momento estos aparatos de aire. Espero que estén, que estén cómodos, pero no tan cómodos para que se queden dormidos, ¿eh? Sino que estén un poquito incómodos para que nadie se quede dormido. Lo digo más que nada por los ronquidos, porque si ronca a lo mejor despierta al que está al lado y es una pena, ¿no? Bueno, hermanos, dejando las bromas aparte, si yo preguntara en esta tarde a varios de ustedes, ¿cómo se imagina usted que era Jesús? Parece mentira, pero yo creo que nos llevaríamos muchas sorpresas. Porque a pesar de que todos somos cristianos y leemos la misma Biblia y en teoría nos congregamos en la misma iglesia, yo creo que cada uno tiene como una opinión muy particular de la fisonomía de Jesús. Algunas veces he oído gente que me dice, yo no me imagino a Jesús feo. Sin embargo, la Biblia dice que no había ningún parecer atractivo físico en él. Lo dice Isaías. Otros se lo imaginan un hombre alto, fuerte. Sin embargo, Jesús parece que pasaba desapercibido. No era el más alto del país, ni tal vez el más imponente en cuanto a aspecto físico me refiero. Otros se lo imaginan siempre con barba. No sé por qué siempre a Jesús se lo imaginan con barba y con pelo largo. Pero a los que no les gusta la barba ni el pelo largo, dice, la llevaría un poquito recortada, ¿no? O tenía esas melenas así, estilo hippie de los años 60. Mire, hermano, la verdad, si le soy sincero, si usted comienza a buscar en la Biblia el aspecto físico de Cristo, probablemente se lleve una desilusión, porque no va a encontrar información acerca de eso. Realmente no sabemos si era alto, bajo, gordo, feo, blanco o moreno. No sabemos absolutamente nada de su aspecto físico. Claro, si hubiéramos sido discípulos de Cristo y le hubiéramos preguntado a Pedro, a Jacobo, a Juan, a Santiago, a Tomás, a Bartolomé, etcétera, pues ellos te hubieran dicho, pues no, mira, era así, así, así. Pero nosotros no le conocimos así físicamente, ¿no? Personalmente. Toda la información que tenemos de Jesús es, pues, de la Biblia y de esa experiencia, de ese encuentro personal, espiritualmente hablando, ¿verdad?, que hemos tenido con Él. Pero sin embargo hay un autor del Nuevo Testamento que es Pablo, el apóstol Pablo, no podía ser de otra manera, que nos describe un poco quién era Jesús. Vamos a poner ahí en la pantalla la lectura de Colosenses capítulo 1 y vamos a leer, si les parece, a partir del versículo 15. Y ahí vamos a encontrar datos muy interesantes acerca de la persona de Jesús. Por ejemplo, lo primero que se nos dice en este texto es que Jesús, el Señor Jesucristo, era la imagen del Dios invisible. Dice la Biblia que a Dios nadie lo ha visto jamás. Pero sin embargo,
Una vez el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por lo tanto, no me estén preguntando o pidiendo: muéstranos al Padre, porque te repito, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque dice aquí, Él era o es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y hay una secta por ahí que ustedes conocen, que utilizan o mal utilizan este texto para decir que Jesús fue un ser creado, porque como pone que era el primogénito, pero la palabra primogénito no es que fue el primer ser creado por el Padre o por Dios, sino es un título honorífico, ¿verdad? Como Rey de Reyes, Señor de Señores, admirable, consejero, príncipe de paz, Dios eterno, primogénito de la creación, es decir, el número uno, ¿verdad? Y no es que fue el primer ser creado, sino todo lo contrario, ¿vale? Así que estos dos datos son muy interesantes: la imagen del Dios invisible y el primogénito, lo más importante, el número uno de toda la creación. Ahora escuche bien: por Él, por Cristo, fueron creadas todas las cosas. Por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Es decir, que cuando uno comienza a leer la Biblia desde el principio y lee ese texto que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, no choca frontalmente con la información que Pablo nos está dando acerca de Jesús, porque uno no tiene por qué preguntarse. Es una pregunta de alguien que no entiende este concepto. Pero entonces, ¿quién creó el universo? ¿Dios o Jesús? Porque si en el Génesis 1:1 dice que Dios creó los cielos y la tierra, ¿por qué ahora aquí en Colosenses 1:16 dice que por Él fueron creadas todas las cosas? Una de dos: o se contradice Génesis con Colosenses, o Colosenses se contradice con Génesis. Pero como sabemos que en la Biblia no hay ningún tipo de contradicciones, amén, hermanos. Yo llevo 40 años preguntándole a los que dicen: no, es que la Biblia está llena de contradicciones. Yo los desafío y les digo: bueno, muéstrenme una. Pero todavía no ha aparecido. No sé si en algún momento alguien se atreverá a decir: mira, aquí hay una contradicción. No hay contradicciones en la Biblia. Entonces, ¿por qué dice Pablo que por Jesús fueron creadas todas las cosas? Y Moisés, que fue el autor del libro del Génesis, dice que Dios creó todas las cosas. ¿No será más bien que son la misma persona? ¿No será que Jesús es Dios en carne y hueso? Como que no están muy convencidos. Pues procuren convencerse de esto, porque esta es la realidad. Jesús, uno de los títulos que recibe para conocer mejor su esencia y su naturaleza, es Immanuel en hebreo. Emmanuel, Dios con nosotros. No es un Dios inferior, no es un Dios más chiquitito, menos poderoso, menos omnipresente, menos omnipotente. No, 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 es el mismo Dios. Pasa que Dios en el Antiguo Testamento hablaba, no se manifestaba de una forma humana, no se materializaba, por decirlo de alguna manera. Y en el Nuevo Testamento Jesús es la imagen de Dios, es Dios en carne y hueso. Y Él es antes de todas las cosas. Versículo 17, Él es antes de todas las cosas. Antes de que existiera Adán y Eva, ya Él existía. Antes de que existiera el jardín del Edén, ya Él existía. Antes de que existieran las estrellas, el sol, la luna, los planetas, las constelaciones, ya antes de todo eso, Él ya existía. Porque Él es la existencia en sí misma. Él era antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Después explicaremos qué significa eso. Versículo 18, Él es la cabeza de la iglesia, o la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra, las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Cuántos dicen amén? Esta descripción que Pablo está dando aquí es realmente impresionante. Ahora, hay que ubicarse un poco en el contexto en el cual Pablo decide hablar con esta profundidad a esta iglesia.
Aquí tenemos otro ejemplo de una iglesia que no fue fundada y por supuesto no fue pastoreada por Pablo, sino que por sus colaboradores, por los miembros de su ministerio, se establecieron diferentes iglesias. Y él sabía de esta iglesia, lógicamente, pero no fue él directamente el que la estableció, pero decide en un momento puntual de la historia de esta congregación escribirle esta carta que tiene una profundidad impresionante, tremenda. Porque Pablo menciona aquí aspectos de la esencia, de la naturaleza de Jesús que no menciona en ninguna otra parte. Porque él conocía perfectamente la figura de Jesús. Para muchos Jesús fue un personaje histórico y nada más. Para otros es, bueno, la figura que se saca en Semana Santa y la llevan de paseo de un lugar a otro y nada más. Para algunos en los años 60 dice que fue el fundador digamos, el líder del movimiento hippie, ¿no? Y cada uno pone a Jesús donde más le conviene, donde más le interesa. Pero sin embargo esta porción bíblica que hemos leído es impresionante, porque lo que hemos leído es información exacta y correcta. No hay duda en lo que Pablo está diciendo aquí, ¿verdad? Ahora es interesante notar que aparte de lo que Pablo dice aquí, toda la Biblia, desde el primer libro hasta el último, nos va describiendo diferentes partes de la naturaleza o de la esencia de Jesús. Y no hay ni un solo libro que no haga una referencia directa o indirecta a él. Es más, el Nuevo Testamento se edificó sobre el Antiguo Testamento, sobre las profecías que se habían dado a lo largo de la historia acerca de su persona. Prácticamente toda la vida de Cristo, desde su nacimiento hasta su muerte, todo estaba escrito, nada se improvisó, nada surgió de la nada, sino que todo estaba perfectamente diseñado y planificado por el Padre. Él nunca improvisó, él nunca se puso nervioso diciendo, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Voy para allá, voy para acá, sano a este, resucito al otro. Él dice, yo he venido a hacer las obras que mi Padre me mandó que hiciera. Por lo tanto, él no improvisaba, él no se ponía nervioso, como decimos aquí en España, él no perdía los papeles, no decía, uy, ¿ahora qué hacemos? Pedro, reúneme a los discípulos y vamos a hacer una decisión, a ver qué hacemos mañana por la tarde o qué hacemos con este fariseo o escriba. No, él sabía perfectamente en todo momento lo que tenía que hacer. No lo vemos nunca nervioso, sabía moverse bajo presión, sabía soportar y encajar la crítica perfectamente. Sabía cómo actuar frente a sus enemigos, frente a los que le amaban, frente a los que le odiaban y rechazaban. Sabía perfectamente cómo responder a los escribas y fariseos que siempre estaban pinchando, tratando de buscar siempre un fallo en él, en sus palabras o en sus obras. Lo sabía perfectamente todo. Pero aparte de la descripción extraordinaria que Pablo nos da aquí, pues yo he hecho una pequeña lista de algunas cosas que también Jesús es. Y que podemos verlas en la palabra de Dios. Y vamos a poner ahí en la pantalla para que ustedes la puedan ver juntamente conmigo. Jesús es la perfecta manifestación de Dios. Si ustedes quieren saber cómo es Dios, cómo siente Dios, la esencia de Dios, tienen que ver a Jesús. Porque conociendo a Jesús, oyendo a Jesús, caminando con Él, van a descubrir el corazón del Padre, el corazón de Dios el Creador. Jesús es el cumplimiento de todos los sueños del hombre. El hombre siempre ha soñado con estar tranquilo, equilibrado, sano, bendecido, con paz, etc. Pues todos tus sueños se cumplen en la figura de Jesús. Cuando una persona tiene un encuentro y una experiencia con Él, el corazón se llena, la insatisfacción desaparece, el orden, el caos se convierte en orden, el desorden, quiero decir. Y las tinieblas se disipan porque Él es la luz del mundo. Y caminamos en esa luz, en esa verdad que Él proyecta a nuestra vida. Todos los sueños y ambiciones más grandes que un hombre, que un ser humano puede tener en esta vida, cuando te encuentras con Él, te das cuenta de que en comparación con Él nada merece la pena. Por Él merece la pena dejarlo todo, porque Él es la perla de gran precio que encontró aquel hombre en el campo, aquel tesoro escondido. Él es la sabiduría personificada. Si tienen tiempo y les interesa el tema, yo les pediría que lean por favor esta noche o mañana o estos días el capítulo 2 y el capítulo 8 de Proverbios. Dos capítulos extraordinarios. Capítulo 2 y capítulo 8 de Proverbios. Habla de la sabiduría, pero indirectamente está hablando de Él. La sabiduría de Dios.
hecha carne y hueso. Dice la Biblia que venían de lejanas tierras, por ejemplo, la reina de Saba vino de lejanas tierras porque había oído de la sabiduría de Salomón. Y cuando le hacía preguntas difíciles y obtenía respuestas a todas sus preguntas, dice: me habían informado de lo sabio que eres, pero no me habían contado ni la mitad de la sabiduría que tienes. Porque Dios lo dotó de una sabiduría extraordinaria, más que a todos los reyes orientales de su época. Pues Jesús era la misma sabiduría personificada. Es la revelación más completa de Dios. Tú cuando estudias, por ejemplo, el mobiliario del tabernáculo, no sé si sabéis lo que es el tabernáculo, ¿se acuerdan? Aquel templo portátil que el pueblo de Israel llevó durante 40 años de una parte a otra en el desierto. Hoy en día en Israel hay 2 lugares donde el tabernáculo está en tamaño real, que la gente lo puede ir a visitar. Pues cuando tú estudias cada uno de los muebles de ese tabernáculo, todo apunta a Jesús. Había un candelabro enorme de 7 brazos, la menorá. Ahí está Jesús, como la luz del mundo. Cuando entrabas al tabernáculo te encontrabas un altar del sacrificio. Ahí está Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y así vas pasando por todo el mobiliario y por todos los departamentos del tabernáculo y te das cuenta de que todo hablaba de Jesús, pero el tabernáculo no te reveló todo lo que Jesús es, porque es imposible. Y cuando se construyó el templo de Jerusalén, tampoco el templo te podía revelar todo lo que era Jesús. Ni siquiera viendo el arca de la alianza, ni siquiera la tabla de los 10 mandamientos, ni siquiera viendo el arca de Noé, o la vara de Moisés, o la vara de Aarón. Todas las cosas del Antiguo Testamento se quedan cortas. Son incapaces de describir en profundidad la esencia de Cristo. ¿Saben cuánto tiempo nos va a llevar conocer a Jesús? ¿Quieren que se los diga? Toda una eternidad. Toda una eternidad no será suficiente para conocerlo a Él y para descubrir todo su amor, toda su gracia y toda su misericordia para con cada uno de nosotros. Así que si buscas sabiduría, si buscas un conocimiento real, no te metas en cosas raras como metafísica y estas historias raras que al final te van a volver más loco de lo que estás, sino métete en Cristo, que es la sabiduría personificada, y vas a ser un hombre sabio, un hombre prudente y un hombre lleno de la presencia de Dios. Jesús, además, es el que mantiene unido y en equilibrio constante y permanente el universo. Ningún planeta choca con otro planeta. El sol siempre sale por el mismo lado hace miles, millones de años. Nunca da marcha atrás. Las estaciones del año, las constelaciones, los planetas, los satélites, todo hay una perfección absoluta. ¿Quién es el que está detrás de todo eso? Algunos dirán, bueno, hay leyes de la naturaleza, y créame que yo me he leído esta semana docenas y docenas de leyes que la mayoría de ellas llevan el nombre del que las descubrió. No el que las inventó, sino el que las descubrió. Y en cada una de esas leyes uno se da cuenta de que hay una mente, hay una sabiduría sobrenatural, porque es imposible que el mundo se gobierne a sí mismo. Porque es imposible que un árbol se cree a sí mismo y a sí mismo se dé órdenes específicas y concretas. Detrás de cada una de esas leyes, que son por cierto universales, funcionan en todos los hemisferios, funcionan en todas las naciones de la tierra. Son leyes además objetivas, que se pueden comprobar, y son leyes predictivas, porque cuando se dan una serie de causas, se producen una serie de efectos constantes y permanentes. Pero detrás de todas y cada una de esas leyes está nuestro Dios, está Él, que dice que por Él el universo subsiste y la vida continúa en su curso natural. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, no es producto de la casualidad, no es que esto es un descontrol total y absoluto, que no sabemos ni a dónde vamos y todo va a chocar y todo se va a destruir. Aquí nada va a chocar ni nada se va a destruir. Si quieres saber el final de la historia, lee la Biblia, y la Biblia no solamente te cuenta cómo empezó todo, sino también cómo va a terminar todo. Así que relájate, no pierdas la calma, no pierdas la paz, porque la historia para nosotros termina bien, pero para los que no son hijos de Dios termina fatal. No solamente Él es el que mantiene el universo, sino Él es la meta en sí del universo. Todo fue creado por Él y para Él. Por eso es que es tan absurdo adorar la creación. Como les decía esta mañana a los hermanos de Colombia cuando les predicaba por internet, una vez paseando por aquí por Santa Cruz en un parque, me encontré a un señor con una alfombra en el suelo. Él estaba
de rodillas orando. Yo pensé que era un musulmán, pero no era un musulmán. No era un musulmán porque no estaba en la postura que se ponen los musulmanes y aparte de eso no tenía pinta de musulmán. Y yo me acerqué y le dije, perdone que le moleste, ¿qué está haciendo usted aquí? Y me dijo, yo soy adorador del sol. Y estaba el hombre mirando al sol, adorando al sol. Y le digo, ah, qué interesante. Y me dice, ¿y usted a qué adora? ¿Yo? Al creador del sol. Si usted quiere adorar al sol, yo adoro al creador del sol. Yo no adoro las estrellas ni a las constelaciones, yo adoro al creador de todo eso. Yo no adoro los animales, yo adoro y honro y sirvo al creador de la creación, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Fuertes aplausos a nuestro Dios. A Él adoramos y a Él honramos, no a las criaturas, sino al Creador. Aleluya. ¿Cuántos temas se pueden sacar de la Biblia? Miles. Podemos hablar, quieren, de matemáticas, de economía, de familia, de sexo, de lo que quieran. Todos los temas que se te vengan a la cabeza, todo está en la Biblia. ¿Quieres hablar de cómo se fundaron y cómo se establecieron las naciones? ¿De dónde salieron los blancos, los negros, los chinos? ¿Por qué fueron unos a un lado? ¿Por qué fueron otros a otro lado? ¿Cuánto tiempo tiene la tierra? Todas esas cosas están en la Biblia. Pero la enseñanza más sublime, la enseñanza más profunda y maravillosa, sin lugar a dudas, es hablar de Él. Porque si sacamos a Cristo de la Biblia, es un libro muy interesante, pero es un libro que se queda vacío. Porque lo que le da credibilidad a la palabra es saber que detrás de esta palabra escrita está el creador del universo, que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo entendí estas cosas, que no me las explicaron cuando estaba estudiando con los salesianos o con los maristas, cuando yo entendí estas cosas, que el creador del universo se humanó, se encarnó y vino a este mundo a morir por mí, a mí no me entraba eso en la cabeza. A mí no me entraba eso en la cabeza. Y yo me paraba muchas veces en mi habitación y decía, Dios mío, con los miles y miles y millones de seres humanos que hay en el planeta Tierra, ¿cómo es posible que yo decía en aquel momento, haya tenido la suerte de conocerte a ti? Podía haber muerto en el vientre de mi madre. Podía haber muerto antes de conocerte. Pero que yo haya tenido la dicha, el privilegio, la suerte, yo decía, de conocerte a ti con toda la gente que hay en el mundo, no me entraba en la cabeza. Y cuanto más leía la Biblia, más lo conocía. Y cuanto más lo conocía, más me enamoraba de Él. Y cuanto más me enamoraba de Él, más me metía en la palabra. Y así llevo más de 40 años intentando conocerle e intentando servirle. Porque no hay tema más maravilloso en la Biblia que hablar de nuestro Señor Jesucristo. Qué disparate tan grande cometió el pueblo de Israel hace 2000 años cuando lo rechazó, creyendo que era un falso Mesías, y después al poco tiempo recibiendo a otros falsos Mesías como si fueran los verdaderos. Qué disparate tan grande cometieron aquellos que le rechazaron y pidieron a Pilato que lo crucificara en una cruz. Qué terrible delito cometieron aquellos que, sabiendo que era inocente, que había sanado a miles de enfermos y había transformado miles de vidas, como cobardes, ninguno fue capaz de defenderlo cuando estaba colgado en aquella cruz, desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Por eso dice la Biblia que cuando le vean venir, harán lamentación por él, porque verán al que traspasaron. Y se cuenta la historia, y ustedes la saben perfectamente porque no es la primera vez que la cuento, que cuando se estaba reconstruyendo el templo de Jerusalén, el segundo templo, en el mismo lugar donde tiene que ser restaurado el tercer templo, pues la Biblia daba instrucciones concretas y específicas acerca de la construcción de ese templo, de ese edificio. Y no se podían hacer ruidos, no se podían hacer escándalos en el templo porque era un lugar sagrado, un lugar santo. Todo tenía que hacerse en calma, en silencio, con una reverencia y con un respeto tremendo. Y esas piedras venían cortadas y numeradas desde la cantera para que no hicieran escándalos en aquel lugar, sino que vinieran, colocaran la piedra en su sitio y después la otra y después la otra y así sucesivamente. Llegó un día una piedra que según los edificadores venía defectuosa. Llegó el día cuando los edificadores dijeron, esta piedra no encaja en ninguna parte. Y entonces cogieron esa piedra y la lanzaron al barranco, al torrente del Cedrón, que era donde quemaban la basura.
Y siguieron construyendo el templo. Y llegaron a la conclusión de que esa piedra que habían desechado era la más importante de todas, porque era la cabeza del ángulo, era la que trancaba, era la que cerraba la construcción. Sin esa piedra no se podía inaugurar el templo. Sin esa piedra eran vulnerables porque podían entrar los enemigos. Sin esa piedra no tenía ningún sentido todo el trabajo que habían realizado. Tuvieron que bajar a lo profundo del barranco del torrente del Cedrón y recuperar la piedra. Y ahí viene el texto que dice: y la piedra que desecharon los edificadores llegó a ser la cabeza del ángulo, la más importante, la principal. Y entonces es cuando el profeta dice: exactamente igual lo desechasteis a él, lo sacasteis fuera de la ciudad y le pedisteis a Pilato que lo crucificara y acabara con su vida. Por eso dice la Biblia que cuando Él retorne otra vez y todo ojo le vea y toda lengua confiese que Él es el Señor y todo el mundo se incline ante Él diciendo: tú eres el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, harán gran lamentación por Él, porque se llevarán las manos a la cabeza reconociendo que aquel que desecharon era el verdadero y aquel que aceptaron era el falso. Gracias al Señor que nosotros no tomamos aquella terrible decisión. Espero que ninguno de los presentes y ninguno de los que están siguiendo en directo esta retransmisión sea tan osado, atrevido y hasta cobarde de no confesar que Cristo es el Señor para gloria de Dios Padre. De no darle toda la gloria y el reconocimiento a Él, sino creer que era uno más, uno de tantos que vino. No, mis queridos hermanos, Jesús no fue un profeta más, como algunos lo consideran. Jesús no fue uno más que vino haciendo milagros y maravillas, como otros habían hecho milagros y maravillas. Y si no, miren por ejemplo a Moisés, miren por ejemplo a Elías, miren por ejemplo a Eliseo. No, Jesús no fue una persona que simplemente hablaba bonito y tenía un carisma espectacular y hacía señales, milagros y prodigios, pero al final otro muerto más, al final otra tumba más, como tantas y tantas que hay en el mundo entero. El Señor Jesucristo, como bien saben ustedes, no solamente es la cabeza de la iglesia y no solamente es el creador del universo y no solamente es el camino, la verdad y la vida y no solamente es el admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz y el alfa y el omega y todo lo que ustedes quieran enumerar, sino que aparte de todo eso está vivo y reina por los siglos de los siglos. Y por eso, amados hermanos, hoy le hemos cantado ¿a quién? A Él que está vivo. Si Él estuviera muerto, nuestras canciones no han salido del techo. Hemos cantado, hemos pasado un tiempo entretenido, pero al final la pregunta es: ¿a quién le cantamos? Cuando recordamos lo del pan y del vino, que estamos recordando aquí a un Señor que murió hace 2000 años y al final fue otro impostor más de tantos que vinieron. ¿O podemos unirnos a aquella expresión de aquel ángel cuando dijo: no llores más y no busques entre los muertos al que vive, porque ha resucitado y vive para siempre? Nosotros hemos entendido que ese Cristo de la religión no es el Cristo de la Biblia. Hemos entendido que Jesús es mucho más que un personaje histórico. Es mucho más que una persona que hacía milagros, señales y prodigios y dio una enseñanza realmente espectacular que nadie se puede comparar con lo que Él enseñó. Es más, muchos toman de Él y muchos intentan imitarlo a Él, haciéndose pasar por originales, pero de originales no tienen nada. Cuando analizamos a la luz de la palabra de Dios la vida del Señor Jesucristo, vemos que todo perdura, todo hay un orden, todo hay un propósito, todo hay una razón de ser, hay una mente prodigiosa, hay un Dios soberano, hay alguien que no ha perdido en ningún momento en control, y ese es Él porque está vivo. Y Él dijo a sus discípulos, y os lo recuerdo esta tarde a todos ustedes: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Entonces ahí le interrumpe un discípulo y dice: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Y le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino solamente a través de mí. Y cuando habla de la figura del Padre, otro discípulo le interrumpe y dice: bueno, muéstranos al Padre. Ya que estás hablándonos de cosas tan profundas e interesantes, muéstranos al Padre. Y con eso nos quedamos satisfechos. Y le dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe,
Y no te has dado cuenta, no te has percatado que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hermanos queridos, nosotros tenemos una revelación completa de la figura de Cristo. Y si esto fuera poco, si se te queda pequeño, que no lo creo, el Evangelio de Mateo, que te lo presenta como el cumplidor de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Si se te queda corto el Evangelio de Marcos, donde lo ves como el siervo obediente y sumiso al Padre. Si se te queda corto el Evangelio de Lucas, donde se le presenta a su audiencia como el hombre perfecto, el hombre acabado, el hombre que no comete errores, el hombre, ¿verdad?, que desde que se levanta hasta que se acuesta todo lo tiene bajo su control y dominio. Si se te queda corto el Evangelio según San Juan, donde lo ves de tantas formas diferentes, entonces vete al último libro de la Biblia, al libro del Apocalipsis, donde dice la Biblia que cuando Juan lo vio, dice: cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Caí como muerto a sus pies. Ese fue el hombre que se recostó en el costado de Jesús la noche que él dijo: uno de vosotros me va a entregar. Y fue el único que se atrevió a decir: ¿quién es, Señor? ¿Quién es el que te va a entregar? ¿Quién es el que te va a traicionar? Y el Señor le reveló quién era y le dijo: el que moja conmigo su pan en vino, ese es. Ese hombre que vivió tan cerca de Cristo, que fue el único que tuvo el valor de estar hasta el último instante al pie de la cruz, junto con su madre y otras mujeres más. Ese fue el que, cuando lo ven en el libro del Apocalipsis, en la isla de Patmos, dice: cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Porque lo vi como nunca antes lo había visto. Ni siquiera cuando se transfiguró en el monte Tabor, cuando apareció Moisés y Elías, yo nunca lo había visto así. Porque su ropa era como blanca lana. Y sus ojos eran como llama de fuego. Y tenía un cinto de oro por el pecho. Y sus pies eran como el bronce bruñido. Y cuando hablaba como estruendo de muchas aguas. Pero dice la Biblia: él puso su diestra sobre mí y me dijo: no temas, Juan, tranquilo. No temas. Yo soy el primero y el último. El que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Levántate y escribe y envía este mensaje a las 7 iglesias de Asia Menor, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y Filadelfia. Y diles que yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Pero dile a algunos de mis hijos en algunas congregaciones que tienen nombre de que viven, pero están muertos. Y dile a otras congregaciones que llevo tiempo tocando a la puerta y no se han percatado de que yo ya no estoy entre ellos. Y dile a otras iglesias que tengo contra ellos que ya no me aman tanto como me amaban al principio, sino que han dejado su primer amor. Y comienza a darles palabras y mensajes e instrucciones para iglesias. Y uno comienza a descubrir otros aspectos de la naturaleza de Cristo. Y títulos y nombres y cosas que nunca uno había visto en todos los libros del Antiguo ni del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque, como dije antes, una eternidad no nos alcanzará para terminar de conocer quién es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que no entiendo por qué algunos abandonan el camino y vuelven atrás. Por eso es que no entiendo cómo hay algunas personas que pusieron su mano en el arado y vuelven atrás, como la mujer de Lot, que dice la Biblia que miró atrás y quedó inservible, convertida en estatua de sal. Por eso es que no entiendo cómo algunas personas se atrevieron a decir: déjame que primero me despida de mi familia, déjame que primero entierre a mi padre y después vendré y te seguiré. Por eso es que no entiendo cómo el Señor nos llama a las bodas a tener comunión y relación con Él. Y algunos dicen: es que me acabo de comprar una yunta de bueyes y tengo que ir a probarla. Pero, amados hermanos, la Biblia ya nos dice, palabras textuales de Él, que en los postreros días el amor de muchos se enfriaría. Yo espero que no haya nadie frío en esta tarde aquí, espiritualmente hablando. Espero que no haya nadie que diga: bueno, yo fui un buen cristiano, incluso llegué a servir al Señor, pero hoy tengo nombre de cristiano, pero estoy muerto. Y estoy seco como aquellos huesos de la visión de Ezequiel en el Antiguo Testamento. Yo espero que ninguno de nosotros nos esté pasando lo de aquellas vírgenes que salieron muy animadas y muy contentas a recibir al esposo, pero dice la Biblia que cabecearon, se quedaron dormidas, y cuando vino el novio
Se dieron cuenta de que no tenían aceite de repuesto y entonces fueron a las que tenían. Pero como el aceite no se puede compartir, como la unción no se puede transmitir, le dijeron a aquellas: vayan y compren para ustedes, no sea que compartamos con ustedes y al final no tengan ni ustedes ni nosotras. Salieron muy animadas, pero no llegaron a entrar en el gozo de su Señor. Yo espero que no haya nadie que haya estado congregándose durante años en esta iglesia y al final no llegues al reino de los cielos por un poquito que te faltó. Yo espero que seas de esos que dijo el Señor: mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Yo espero que aguantes hasta el final y no te canses en esta carrera que tenemos por delante, sino que la corras con paciencia, despojándote del todo el peso que te asedia y poniendo la mirada en Él, ¿verdad? Y sabiendo que cada día el Señor renueva nuestra fuerza de tal manera que puede decir el débil: fuerte soy en el Señor mi Dios. Aleluya. Así que, mis queridos hermanos, esta descripción que nos hace Pablo aquí acerca de Cristo nos tiene que conmover, porque tú no has puesto tu fe en un hombre. A mí me hace mucha gracia, esta tarde me pasó cuando vino una parejita, dicen que venían de Alemania, porque el papá de esta muchacha dice: es que mi papá es fan suyo, me dice. Mi papá es fan suyo. Y yo digo: fan, o fun, fan o fun. Como decimos aquí, ni fu ni fa. Fan mío, pobrecito. Si usted es fan mío, amigo, que Dios le coja confesado. Usted tiene que ser fan y seguidor de Cristo. Es a Él al que tenemos que mirar, seguir y obedecer, aunque sea con los ojos cerrados, porque la fe nos permite ver aquellas cosas que no son como si ya fuesen y aquello que no es como si ya fuera. Así que, mi querido hermano, en esta descripción que hemos leído en esta tarde, vemos que Él es el centro del universo y tiene que ser el centro de la iglesia y tiene que ser el centro de nuestras vidas. Tenemos que girar en torno al Señor y no el Señor girar y seguirnos a nosotros como algunos pretenden. ¿Somos nosotros seguidores de Cristo, sí o no? Entonces te puedes llamar cristiano. Pero si lo que pretendes es que Cristo te siga a ti y que cumpla tus órdenes y tus instrucciones, entonces no utilices un nombre que te viene grande, amigo. Cristiano significa un hombre y una mujer que sigue a Jesús. Y sigue a Jesús porque sabe que está vivo. Y sigue a Jesús porque sabe que esa es la verdad. Y sigue a Jesús porque sabe que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres a través del cual podamos ser salvos. Y sigue a Jesús porque sabe que es el autor de la vida y el consumador de la fe. Y por eso yo quiero que en esta tarde todos y cada uno de nosotros aquí nos reafirmemos en Él y pongamos nuestra mirada y nuestra confianza solamente en Él. Permítame ponerles un ejemplo más antes de concluir este mensaje en esta tarde. Hay una historia que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, y es de un romano, de un gentil, un hombre que no conocía las Sagradas Escrituras, un hombre que no conocía la ley de Moisés, pero tenía un conocimiento de Dios realmente extraordinario. Dice la Biblia que en cierta ocasión vino y conoció y habló personalmente con el Señor Jesucristo. Todos estaban escuchando atentamente lo que este hombre le decía al Señor y le dijo: tengo un criado que está enfermo. Tengo un problema bajo el techo de mi casa que no sé cómo resolverlo. Y él comienza a argumentar y él comienza a hablar con el Señor y le dice algo así como: yo soy un hombre de autoridad. Eso era evidente, era un centurión romano. Su presencia imponía. Solamente ver por la calle un centurión romano y a la gente temblaba. Es como cuando vamos por la carretera y no sé por qué aparece la pareja de la Guardia Civil. Y no sé por qué todos levantan el pie. Y cuando van adelante dicen: por si acaso me quedo aquí atrás. No estás haciendo nada malo, vas en regla, tienes los papeles, tienes el carnet de conducir, tienes todo, no vas borracho, no has robado el coche, no has secuestrado a nadie. Amén, hermanos. Algunos dirán: ay, pero no se puede hacer eso. No se puede hacer eso. Pero cuando vemos a la pareja de la Guardia Civil decimos: a ver, y te apretas el cinturón y lo llevas puesto hace 3 días, por si acaso, ¿no? Y hasta te pones bien la camisa y todo. Cuando veían pasar a un centurión romano, la gente se asustaba, porque este hacía así y te quitaba la vida cuando le diera la gana. Y de repente, cuando ven que un centurión romano va a hablar con el Señor, capaz que alguna mente perversa habrá dicho: viene a prenderlo y a llevarlo preso. Pero no.
Para sorpresa de todos, vino a pedir un favor. Y viene a decirle al Señor que sane a su criado que está enfermo. Y el Señor, cuando hace la demanda de ir a verlo, le dice: no hace falta que vengas, porque no soy digno de que venga a mi casa. Solamente necesito una cosa, Señor. Di la palabra, da la orden. Porque sabes, Señor, yo soy un hombre de autoridad, y cuando le digo a alguien, coge esto y llévaselo para allá, él hace así y lo lleva. O le digo a alguien, coge aquello y tráemelo, y él viene inmediatamente, no cuestiona la orden. Pero esa autoridad que yo tengo no me sirve. Esa autoridad que yo tengo es limitada. Esa autoridad no repercute en el mundo espiritual, pero tu palabra y tu autoridad, sí, Señor. Di solamente la palabra, no hace falta ni que venga, Señor, y mi criado sanará. Y entonces, cuando Jesús dice aquello de: en todo Israel no he encontrado a un hombre que tenga tanta fe como este. Qué lindo hubiera sido que le hubiera dicho eso a Anás, o a Caifás, o a cualquier religioso de la época, pero no se lo dijo a ninguno. Se lo dijo precisamente a un centurión romano, porque él había asociado, él sabía perfectamente que la presencia de Cristo y la palabra de Cristo es lo mismo. Y simplemente dando la palabra, la enfermedad desaparecería instantáneamente, como así sucedió. Dice la Biblia que cuando llegó a su casa, su criado estaba sano, y fue a la misma hora que el Señor había dado la orden de esa enfermedad. Si nosotros somos capaces, espero que lo seamos, por el bien que está a la puerta. Si nosotros somos capaces de tener su presencia en nuestras vidas, pero al mismo tiempo de tener presente que su palabra que mora en nosotros tiene tanto o más poder que su misma presencia, nuestra vida es una vida imparable. Porque no conoceremos ningún tipo de limitaciones más que las que Él nos ponga. Porque no habrá nada que no podamos hacer para el Señor, salvo aquello que Él nos impida hacer. Por lo tanto, mis queridos hermanos, cuando cantemos al Señor, tengamos en cuenta a quién le estamos cantando: al autor de la vida, al creador del universo, al que si no fuera por Él, ninguno de nosotros podría estar en esta tarde, en este lugar, escuchando su palabra, o en las casas donde se encuentran los hermanos. El agradecimiento, la gratitud constante y permanente que tiene que haber en nuestros corazones hacia su persona, tiene que ser infinito, ilimitado. La palabra gracias se nos queda corta. Amén, hermanos. Podríamos decir gracias, 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 y cansarnos de mencionar la palabra gracias en todos los idiomas. Yo me aprendí casi en 10, 15 idiomas diferentes la palabra gracias. Pero se queda corta. Aunque supiera decirle gracias en 1000, 3000, 4000 idiomas, me quedaría corto, porque es una palabra que no puede aglutinar toda la gratitud que hay en nuestros corazones por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. ¿Lo conoces? ¿Lo amas? ¿Lo reverencias como se merece? Cierra tus ojos ahí donde estás y pídele al Señor tu Dios en esta tarde que crezca en tu vida, que se manifieste más y más en ti, y que no olvides nunca los beneficios que Él derrama cada día sobre tu vida. Que tú puedas vivir una vida de constante agradecimiento, porque lo que el Señor ha hecho en tu vida, jamás nadie podría haberlo hecho. Él ha roto todas tus cadenas. Él te ha hecho totalmente libre para que tú puedas servirle con alegría, con gozo, con efectividad en su reino, y puedas en el nombre de Jesús ser un buen creyente que le ama y que le adora en espíritu y en verdad. Aleluya. Dale gracias al Señor con tus propias palabras en esta tarde por haberle conocido. Sé fiel a Él. No lo abandones nunca por nada ni por nadie. No te ocultes. No te dé vergüenza identificarte como un hijo suyo, porque no hay privilegio más grande que tener al Señor Jesús en nuestros corazones y en nuestras vidas. Aleluya.